haré un breve resumen del tema a tratar en la guía número 5 de matemática. El tema son las fracciones. Fracciones. Veamos primero un concepto de fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una representación de una o varias partes de la unidad. Bien. Una fracción también es una expresión que se puede escribir de la forma n sobre d, donde n se denomina numerador y d se denomina denominador. En una fracción, el numerador indica las partes que se toman de la unidad cuando ha sido fraccionada, y el denominador indica las partes en que se fracciona o en que se divide la unidad. Muy bien. Entonces, teniendo o conociendo ya los términos de una fracción, veamos ahora las clases o tipos de fracciones que se dan. Bueno, fracciones propias. Entonces, veamos cuándo una fracción es propia. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Si esto se presenta, decimos que la fracción es propia. Ejemplo de fracciones propias: 2/3, 3/4, etc. Muy bien. Si el numerador es menor que el denominador, entonces esa fracción propia es menor que la unidad. Es menor que la unidad. Muy bien. Vamos a visualizar un poco las fracciones propias a través de unos ejemplos gráficos. Bueno, vamos a representar gráficamente 2/3, esta fracción propia. Grafiquemos, dibujemos aquí podría ser una panela cuadrada. 2/3, queremos representar gráficamente 2/3. Entonces, como dijimos, el denominador indica las partes en que se fracciona, en que se divide la unidad. Quiere decir que esta unidad, esta panela, debemos dividirla en 3 partes iguales, en 3 fracciones iguales. 1, 2 y 3. Cada fracción, cada pedacito me representa 1/3. Aquí tendría 1/3, 2/3 y 3/3. Y recuerden que 3/3 equivale a 1. 3 sobre 3 igual a 1, a la unidad. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice aquí la fracción? ¿Qué me dice el numerador? El numerador es 2. Entonces, el numerador indica que debemos tomar 2 partecitas de este, 2 fracciones. Entonces, vamos a subrayarla. 1 y 2 pedazos, 2 fracciones. Entonces, esta parte sombreada aquí representa los 2/3. Muy bien. Entonces, en eso se caracterizan las fracciones propias, en que el numerador es menor que el denominador y esta fracción es menor que la unidad, menor que 1. Bueno, pasemos a otro tipo de fracciones. Las fracciones impropias.
Este tipo de fracciones impropias se caracterizan porque el numerador es mayor que el denominador. O sea, numerador mayor que el denominador. Y si en una fracción el numerador es mayor que el denominador, el resultado de esa fracción va a ser mayor que la unidad. Ejemplo de fracciones impropias. Tenemos 4 tercios, numerador mayor que el denominador. 8 quintos, etc. Esos ejemplos muestran que las fracciones son impropias porque el numerador es mayor que el denominador. Visualicemos ese tipo de fracciones gráficamente. Vamos a representar gráficamente 4 tercios. Entonces, tomemos nuevamente una unidad. Vamos a tomar en este mismo caso una panela, como lo venimos haciendo. Bueno, 4 tercios. El denominador aquí me indica que esta unidad, esta panela, debo dividirla en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. Aquí tengo 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Entonces, tomo esas 3 partes iguales y hasta ahí en total tendría 1 tercio, 3 tercios. Pero la fracción me indica que debo tomar son 4 tercios. O sea, me falta todavía 1 tercio más. Por lo tanto, debo tomar otra panela igual a esa primera y también dividirla en 3 partes iguales. Y tomo otro pedacito, otro tercio. Entonces aquí tendríamos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios y 4 tercios, que es lo que me indica la fracción. Entonces esta parte sombreada representa gráficamente 4 tercios. Bueno, estudiantes de grado séptimo, aquí le he mostrado cuando una fracción es propia, cuando una fracción es impropia, ejemplos, y también se lo he mostrado gráficamente. Como les decía, en las clases virtuales que seguiremos desarrollando los miércoles y los viernes, ya profundizaremos un poco más en este tema. Haremos ejercicios sobre conversiones, convertir fracciones impropias a fracciones mixtas. Estudiaremos el concepto de fracciones mixtas y desarrollaremos un poco más a fondo este tema. Esto es un abreboca del capítulo de fracciones que es muy interesante, es un tema muy comprensible. Bueno, les deseo éxito en el desarrollo de esta guía número 5. Bueno, bendiciones para todos.